Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Espero pues que hayan cumplido con esa cuarentena, que estén cumpliendo con esa cuarentena los más juiciosos y las más juiciosas, por el bien de todos, para cuidarnos a todos nosotros, para cuidar a los colombianos, para cuidar a este país. De nosotros depende que esta pandemia eh, no sea un desastre para la humanidad. En este vídeo vamos a trabajar los puntos máximos, mínimos y puntos de silla, pero a partir de la prueba de la segunda derivada. Entonces, ¿qué nos dice la prueba de la segunda derivada? La prueba de la segunda derivada nos dice de la siguiente manera: si las segundas derivadas de una función f de x y en dos variables, existen y son continuas en algún disco con centro en un punto AB, y además la función evaluada en ese punto es un punto crítico, es decir, es un máximo, un mínimo o un punto estacionario, entonces se define un determinante a partir de las segundas derivadas, ¿no? Como definida de la siguiente manera: las segundas derivadas de x con respecto a x por la segunda derivada de y con respecto a y menos el cuadrado de la derivada cruzada. Ese determinante nos va a permitir, juntamente con el resultado de la evaluación en el punto de la segunda derivada de x con respecto a x, a decidir si el punto es máximo, si el punto es mínimo o ninguno de los dos. Si el determinante evaluado en el punto es mayor que 0 y la segunda derivada de x con respecto a x es mayor que 0, entonces la función en ese punto que se evalúa es un máximo. Pero si el determinante en algún punto, en ese punto que vayamos a evaluar, digamos AB, es mayor que 0 y la segunda derivada de x con respecto a x es menor que 0, entonces el punto que se evalúa o la función en ese punto tiene un mínimo. En el caso en que el determinante sea menor que 0, entonces no hay ni máximo ni hay mínimo. Se trata de lo que se conoce como un punto estacionario o un punto de silla, un punto de inflexión, de presión. Entonces miremos a ver, esto hay que tenerlo claro. En los dos casos en que los determinantes sean mayores que 0, entonces decide la segunda derivada de x con respecto a x para ver si es máximo y mínimo. Y cuando el determinante es menor que 0, pues no hay que probar la segunda derivada de x con respecto a x, porque ya eso nos está indicando que no hay ni máximo y no hay ni mínimo. Bueno, entonces tenemos mayor y menor. ¿Qué pasa cuando es 0? Bueno, cuando el determinante es 0, la prueba no decide, es decir, la prueba no puede ayudarnos a determinar qué está pasando con los puntos críticos de esa función. Entonces, para mirar esto vamos a hacer un ejercicio, pero esta vez vamos a trabajar un ejercicio no polinómico, sino un ejercicio con unas funciones totalmente distintas para mirar el comportamiento. Entonces el ejercicio nos pide determinar los máximos, los mínimos y los puntos de silla y graficar la siguiente función: f de xy igual a coseno de y Euler a la x. Como pueden ver, no es una función polinómica. Entonces el primer paso para empezar a estudiar esos máximos y mínimos y puntos de silla es determinar los puntos críticos. Recuerden que esos puntos críticos se determinan a partir de las primeras derivadas, las derivadas de primer orden con respecto a x con respecto a y. Conformamos allí un sistema y la solución al sistema nos dan los puntos críticos. Entonces ese sería el primer paso: determinar los puntos críticos. Vamos a mirar la derivada de esta función con respecto a x. Cuando derivamos esta función con respecto a x, dejamos a y constante. Entonces, al dejar a y constante, estamos diciendo que coseno de y se comporta aquí como una constante, por lo tanto derivamos a Euler con respecto a x, que es ella misma. Por tanto, tendríamos que la derivada con respecto a x de esta función es coseno de y, que es la constante, por Euler a la x, que es ella misma como derivada, igualada a 0, y eso sería nuestra primera ecuación del sistema. ¿Qué pasa cuando derivamos con respecto a y? Cuando derivamos con respecto a y, ahora es constante este término y la derivada de coseno de y es menos seno de y. Por tanto, la derivada parcial con respecto a y sería menos seno de y Euler a la x, y esa sería nuestra segunda ecuación en el sistema.
Analizamos el sistema y vemos que en ninguna de las dos ecuaciones podemos despejar para sustituir en la otra. Fíjense que al no ser sistema de ecuaciones lineales, los teoremas que existen en el álgebra lineal, ¿verdad?, para resolver eso no nos garantizan soluciones únicas para esto, ni funcionan acá, porque ellos están determinados para los sistemas de ecuaciones lineales. Sin embargo, esos métodos nos pueden permitir clarificar qué tipo de soluciones tienen estos sistemas y nos pueden ayudar a ir resolviendo eso. Entonces, no podemos despejar para sustituir en la otra, ¿verdad?, para hacer por el método de sustitución y eliminación. Entonces vamos a resolver por separado cada ecuación y comprobar si la solución que obtenemos en una satisface la otra, ¿verdad? Y podemos garantizar algo por allí. Entonces, de la ecuación 1 que tenemos que hay un producto que es igual a 0, y solamente ocurre eso cuando los factores son iguales a 0. Entonces, en este caso, en la primera ecuación tenemos el factor Euler a la X y el factor coseno de Y. O es 0 Euler a la X o es 0 coseno de Y. Como Euler a la X nunca es 0, por cualquier valor que usted le dé aquí, pues no va a ser igual a 0. Entonces descartamos esta y nos quedamos con esta. Entonces, coseno de Y igual a 0. ¿Dónde sucede eso? Aplicamos la inversa de esta, es coseno o coseno a la menos 1 nos daría Y coseno a la menos 1 de 0 nos daría pi medio, o también podría ser 270, ¿verdad? Y todos los ángulos, pues allí múltiplo de esos valores, nos quedaremos entonces con pi medio como solución a la primera ecuación. Podemos mirar que esta la reemplazamos en la segunda ecuación y vemos entonces que sería menos seno de Y Euler a la, ¿verdad? Y no estaríamos, no daría 0, porque si Euler a la X no es 0 y seno de Y sería 1, entonces nunca va a ser 0, no lo satisface. De la segunda ecuación, por el mismo teorema, tenemos que o es Euler a la X quien es 0 o es menos seno de Y. Ya sabemos que este nunca es 0, por tanto, aplicando aquí arcoseno de Y, tendríamos que esto se hace 0 o en 0 o en 180, 360. Entonces nos quedaríamos con que Y es 0. Hacemos lo mismo y vamos acá a la primera ecuación y tendríamos que seno de 0 sería 1 y este nunca va a ser 0, por tanto esto nos satisface a la segunda ecuación. Por tanto, estos valores para Y que satisfacen a las ecuaciones por separado no las satisfacen a ambas, por tanto no satisfacen al sistema. Por tanto, no es solución al sistema, no existe solución a ese sistema en forma conjunta, por tanto no existe ningún punto crítico, y de no existir ningún punto crítico no existen ni mínimos ni máximos ni punto de silla. Esa sería la conclusión. Podríamos ayudarnos entonces con el GeoGebra para mirar alguna gráfica o con otro graficador de 3 dimensiones y vemos que la gráfica que nos da, que nos arroja esta es con GeoGebra, tenemos ese tipo de gráfica, vemos que eso es infinito, menos infinito, aquí hay unas concavidades que son múltiples, ¿verdad? Van a haber múltiples concavidades, pero que vemos que aquí, por ejemplo, esto se expande cuando se va aproximando a 0 y va tratando de buscar al eje de las Y cuando se va al infinito. Entonces de aquí vemos que no hay ni máximos, no hay ni mínimos, ni hay puntos de silla. Espero pues que el vídeo le haya permitido aclarar un poco esto sobre el uso de la prueba de la segunda derivada. Más adelante vamos a tener otro vídeo donde vamos a explicarle otro tipo de funciones de esta naturaleza, donde podamos calcular algún punto de inflexión, algún punto, de depresión, un punto de silla, o podamos calcular máximos y mínimos. Una vez más, Dios le bendiga, Dios me bendiga, sigan cuidándose y hasta una nueva oportunidad. Recuerden que le habló su profesor Pablo Elías Rodríguez.